fuego y no subisteis al monte, dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias. Señor, confiamos en ti. Nuevamente, Señor, nuestro corazón viene a deleitarse, Señor. Eso es lo que venimos a hacer, a deleitarnos en tu presencia, a deleitarnos, Señor, en tu palabra, Señor, pero también, Padre Santo, a buscar dirección a tus pies. Señor, hoy rendimos nuestro corazón, Señor, y también queremos rendir nuestra voluntad, Señor, delante de tus pies. Señor, ven a este lugar, ven a nuestro corazón. Espíritu Santo, ven y habla de una manera, Señor, tan impresionante, Señor. Haz que nuestro corazón retumbe, Señor, con tu palabra. Señor, hoy estamos aquí reunidos para escucharte. Háblanos, Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, Deuteronomio capítulo 5, como ya tú te has dado cuenta hasta el día de hoy, Deuteronomio capítulo 5 habla acerca de los 10 mandamientos. ¿Ok? Entonces vamos a estar estudiando este asunto de los 10 mandamientos, pero vamos tranquilo, no llevamos prisa. Entonces vamos a hablar, la semana pasada platicamos acerca de Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, nada más. Y entonces hablábamos acerca de ciertas palabras dentro de este pasaje, el versículo 1, que nos llamaban la atención, como escucha atentamente, como haz las cosas, obedece. Y todo esto nos lleva a entender la intención de Dios para con su pueblo. Recordemos que esta es la segunda generación. Toda la primera generación que salieron literalmente de la tierra de Egipto, todos ellos prácticamente murieron en el desierto. Pero ahora, esta segunda generación, los hijos de todos aquellos esclavos que salieron de Egipto, ahora están delante de la tierra prometida. Están prácticamente para cruzar la tierra prometida. Y prácticamente todo el libro de Deuteronomio, hasta que entremos al libro de Josué, prácticamente todo el libro de Deuteronomio habla acerca de cómo Dios les está recordando a esta segunda generación que tienen que acercarse a la ley, que tienen que buscar hacer la ley y que tienen que obedecer esta ley, el pacto que Dios había hecho con ellos. Entonces Moisés les recuerda esta promulgación del pacto y de la ley. Y podemos decir, bueno, ¿por qué nuevamente se repiten los 10 mandamientos? ¿No? Ya vimos que Éxodo capítulo 20 tiene los 10 mandamientos, ¿por qué volverlos a repetir? Bueno, ¿por qué tu mamá te dijo tantas veces, no te subas a ese árbol? No te subas a ese árbol. No le jales la cola al perro. No le jales la cola al perro. ¿Por qué te dijo tantas veces eso? Porque era necesario. Y al final de cuentas, cuando te dijo 1000 veces que no le jalabas la cola al perro, terminaste jalándole la cola al perro y te mordió y te asustaste. Entonces, ¿por qué Dios vuelve a repetir esta promulgación de la ley y de los 10 mandamientos en específico? No es una repetición nada más por repetirla. ¿Por qué Dios la repite? Porque es necesario para mí. Porque es necesario para el pueblo de Israel. Y ahora tenemos una segunda generación que tal vez ellos no se acuerdan. Tal vez muchos de ellos habían nacido en el desierto, o otros estaban bien pequeñitos y no alcanzaron a ver o no se alcanzan a recordar qué fue lo que pasó en el monte Sinaí con sus padres y con sus abuelos. Tal vez no se acordaban. Y entonces Moisés dice, bueno, quiero que ustedes se acuerden, pero también quiero que ustedes empiecen a obedecer la ley. Y entonces la promulgación de la ley entre el pueblo de Israel es una ratificación del pacto de Dios con su pueblo. Eso significa que Dios está diciendo, ok, esto es mi pacto y yo se los doy a vosotros, y entonces yo voy a cumplir lo que me toca a mí de ese pacto. ¿Y cuál era el pacto que Dios está recordándoles al pueblo de Israel? Bueno, que los iba a hacer entrar a la tierra prometida, que les iba a dar una tierra donde fluye leche y miel. Y entonces les iba a dar una nación y les iba a hacer parte de su pueblo. Y dijo Dios, bueno, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios y estarán conmigo siempre. Entonces Dios les da la promulgación de la ley como ratificándoles el pacto con ese pueblo. Y el pueblo de Israel había
pasado de ser un esclavo en Egipto a buscar un hogar permanente bajo la cobertura de Dios, siguiendo la instrucción de Dios y con el propósito de entrar en una tierra que Dios había prometido a su pueblo. Ahora el pueblo está delante de Dios y entonces Dios les está diciendo, bueno, es que yo quiero que ustedes en esta ley, en esta promulgación de la ley, ustedes estén bajo mi cobertura, que ustedes sigan las instrucciones que yo les doy y que entonces yo cumpla el propósito y el plan que tengo para todos con usted, para con todos ustedes, el pueblo de Israel. Ese es entrar en la tierra prometida. Esta ley garantizaba la victoria sobre sus enemigos. Esta ley les garantizaba la permanencia, el sustento, la dirección y les garantizaba la trascendencia de todo un pueblo en comparación con otras naciones. En otras palabras, la ley tal cual Dios se la dio a Moisés es una garantía, es prácticamente como una fórmula que Dios le estaba dando al pueblo de Israel para que Israel fuera un pueblo escogido, fuera un pueblo santo, fuera un pueblo diferente en relación con las demás naciones. Y vamos a ver cuando entremos a la tierra prometida, bueno, al estudio de la tierra prometida, que había diferentes naciones alrededor de ellos que prácticamente no tenían nada de bíblico, no tenían nada que ver con buscar a Dios. Y entonces Dios dice, yo quiero que ustedes sean la diferencia y quiero que ustedes tengan una trascendencia eterna en medio de estos pueblos, entre todas estas naciones. Pero ya lo veremos en su tiempo, ¿ok? Y bueno, hay una pregunta. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel ante esta ley? Dios, hemos visto cuando estudiamos el libro de Éxodo, por ejemplo, cuando estudiamos el libro de Levítico o cuando estudiamos el libro de Números, estábamos platicando, no sé si tú te acuerdas, yo te dije que la ley abarca las áreas más esenciales e importantes de todo el pueblo. Ahora hablo en general, como una nación, y habla acerca de el área financiera en todo el pueblo, habla acerca del área de gobierno para el pueblo, habla acerca del área ceremonial, habla acerca de leyes de higiene, leyes de agricultura, leyes de ganadería, leyes de moral y de compañerismo unos con otros. En otras palabras, prácticamente es un instructivo, un manual para ser una nación ejemplar enfrente de todas las demás naciones. ¿Y qué hizo el pueblo con este manual? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Alguien se acuerda? Lo tiró a la basura. ¿Alguna vez has comprado un celular? ¿Has comprado un electrónico? ¿Has comprado cualquier chiva así? Y entonces lo último que ves es el instructivo, el manual. Y según tú, o según yo, o según nosotros, porque ya sabemos de qué se trata, ¿no? ¿Cómo no voy a saber de qué se trata? Es una licuadora, mujer. Viejo, ve el instructivo, viejo. Es una licuadora, ni modo que no sepa. Y de repente la conectas y echa chispas. Y ya ves, viejo, te dije que... No, es que venía mal, ¿no? Y entonces, muchas veces echamos a perder cosas porque no leemos el instructivo, porque no leemos las instrucciones y el manual que tienen las cosas, los utensilios, los enseres domésticos. Bueno, ¿qué crees que pasa también con la humanidad y con su vida? Bueno, cada uno de nosotros queremos vivir como mejor se nos pega la gana y como mejor queremos, y entonces nos damos cuenta después de mucho tiempo que echamos a perder las cosas porque no leímos el instructivo. Y ya hemos visto muchas veces que la palabra de Dios es el instructivo para mi vida. Entonces, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel con esta ley? Bueno, obedecer la ley. Así de sencillo, obedecer. ¿Y qué significa eso de obedecer? Significa aprender los decretos y ponerlos por obra. Eso significa obedecer la ley. Aprender los decretos y ponerlos por obra. Esto es muy importante y esto es esencial que lo comentemos. Ponerlos por obra, ¿ok? No solamente es aprender por aprender, sino es ponerlos por obra. Conozco mucha gente, conozco personas, cristianos, conozco gente que va a la iglesia y que se saben muchos versículos y que se saben mucha Biblia y que tal vez saben mucho más que yo y lo reconozco, pero ninguno de ellos lo pone en práctica. Y eso es triste.
Porque la ley no es solamente para que la presumas, que yo me lo sé, sino la ley es para que la pongas en práctica. No solamente Dios dice, bueno, quiero que te lo aprendas de memoria todo, sino dice, y para que los pongas por obra, dice el término del versículo 1 del capítulo 5. Dice, no nada más para que tú te los guardes, te los aprendas y presumas de ellos. ¿Lo dice así la palabra? No, dice para ponerlos por obra. Eso es lo importante. Allí mismo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Deuteronomio 6, del 1 al 3, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. En otras palabras, cumplir la ley significaba ¿qué? Significaba multiplicación, significaba bendición, significaba sustento para el pueblo de Israel, y no solamente para ellos, sino dice aquí, para ti, para tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Por eso te digo que la ley para el pueblo de Israel era como un manual y una fórmula para salir adelante y para trascender en medio de todas las naciones paganas a las cuales iban a infiltrar. Y entonces aquí tienes la promesa de Dios, una de tantas, en la cual dice, si tú guardas los mandamientos, si tú los guardas, si tú los haces, entonces yo te voy a prosperar. O tal vez, bríncate Deuteronomio capítulo 28. Si tú cumples los mandamientos, yo te voy a prosperar. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Y dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces nuevamente nos está repitiendo Dios, bueno, quiero que hagas las cosas. Te voy a dar este pacto, te voy a dar esta ley, pero quiero que tú la lleves a cabo. Deuteronomio 28, 15. Y entonces dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y vienen un chorro de cosas bien feas. No vamos a citarlas el día de hoy. El asunto es subrayar el mandato de Dios para nosotros y para el pueblo de Israel. Quiero que aprendas la ley y quiero que cumplas la ley. Quiero que aprendas el pacto y quiero que cumplas ese pacto que yo establezco hoy contigo. Entonces el propósito que Dios tenía para con su pueblo era el de reformar el corazón de la gente. Un corazón y unos intereses y unos anhelos corrompidos por Egipto. ¿Ok? Dios quería reformar el corazón del pueblo de Israel. Ellos habían vivido en Egipto durante toda su vida. Ellos durante tal vez unas 5 o 6 generaciones habían vivido en Egipto, algunos como esclavos, y entonces habían corrompido su corazón en Egipto, y entonces lo único que ellos conocían era Egipto. La única cultura que ellos conocían era la cultura egipcia. La única forma de acercarse a Dios o a sus dioses era a la manera egipcia. La única manera de tener una familia era la manera egipcia. La única manera de hacer tratos con la gente era a una manera egipcia. La única manera de curarse las heridas era de una manera egipcia. Y te quiero decir algo, que en todas estas prácticas egipcias había brujería, había hechicería y había cosas como estas. Y dentro de la idolatría podemos ver que la gente, su corazón estaba corrompido por haber vivido en Egipto. Y entonces cuando Moisés no bajó del monte después de ir a recibir la palabra de Dios, Moisés no baja después de 40 días. ¿Y qué es lo que hace el pueblo de Israel? Un becerro de oro. ¿Por qué? Pues porque en Egipto estaban acostumbrados de esta manera. Y no solamente hicieron un becerro de oro, sino que se arrojaron en inmoralidad sexual delante de este becerro, dice la palabra.
en la interpretación. Y entonces, ¿por qué? Porque así estaban acostumbrados a hacerlo en Egipto. La idolatría iba acompañada de estas prácticas. Entonces, no era solamente la idolatría o el acercarse a Dios, sino era también mi familia, cómo yo trato a mi familia, cómo yo trato a mi esposa, cómo yo trato a mis hijos, cómo me acerco a Dios. Y por eso era sumamente indispensable que Dios hablara al pueblo de Israel, su pueblo, y le dijera 10 mandamientos, mis hijos. 10 mandamientos: no codicies la mujer de tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre, no robes, no mientas. Todo esto que vemos en los 10 mandamientos, y vamos a estar estudiando después, Dios lo dijo. ¿Por qué? Pues porque había una gran decadencia social en cuanto a adulterio, fornicación, codicia, matar. Me gusta tu motocicleta, dámela. No, ¿por qué te la voy a dar? Si a mí me costó, todavía debo como 25,000 años en Electra, todavía no la acabo de pagar. ¿Por qué te la voy a dar? No, me gusta tu moto, dámela. Y si no me la das, te mato. Pues no te la voy a dar, ¿cómo ves? Y entonces lo mataron. Me gusta tu mujer, dámela. Ah, caray, ahora sí, ¿y tu nieve de qué la quieres? No, no te voy a dar a mi esposa. Me gusta, dámela. Y entonces, si no me la das, te voy a matar. ¿Y qué crees que pasaba? Esto. Porque querer quedarme con la mujer de otro, la gente podía llegar a matar. Estas prácticas eran muy comunes, estas y 1000 prácticas, ¿ok? Eran muy comunes en Egipto y en las naciones paganas. Entonces, cuando Dios rescata al pueblo de Israel, no solamente lo rescata físicamente de Egipto, sino también lo rescata espiritualmente. Pero comienza una reforma en el corazón, en la forma de pensar, en los intereses y en los anhelos corrompidos de los israelitas que habían vivido en Egipto. Y entonces les da la ley y dice: yo quiero que ustedes se rijan y vivan a través de este pacto, y vivan a través de esto que hoy yo les doy. Y cuando ustedes lo hagan, yo les garantizo, dice Dios, que les va a ir bien. La intención era llevarlos de la mano por un camino desconocido para ellos, pero diseñado por Dios mismo para bendición de su propio pueblo. Y tal vez ellos estaban como sacados de onda, ¿no? Así como que, ¿por qué Dios me dice que haga esto? ¿Por qué Dios me está prohibiendo que no coma esto o que no coma aquello? Y entonces tal vez ellos decían: bueno, ¿por qué Dios está diciéndonos esto? Tal vez no lo entendían, porque no lo habían visto antes, porque no estaban acostumbrados a vivir de esa manera. Y te pongo un ejemplo del día de hoy, ¿no? Un matrimonio, te voy a contar así como, es una historia de lo que callamos los hombres y las mujeres. Y te voy a contar La Rosa de la Lupita, una historia así. Y entonces, imagínate un matrimonio cualquiera en nuestra sociedad silauense, romitense, en esta área, ¿no? Imagínate un matrimonio cualquiera, bien normal, ¿no? Un matrimonio normal, común y corriente. El papá echador, caguamero, engañador, flojonazo, le pega a su esposa y a sus hijos, y lo que gana de lo que trabaja va y se lo gasta con los amigos, y todavía le reclama a la mujer que por qué se anda gastando en unas pinturitas de uñas, ¿no? De esas de Labón o de ahí, de la tiendita de 5 pesos. Pero no solamente eso, sino también tiene una casa chica y una casa mediana y una casa chiquitita y una casa grandotota, y tiene hijos por todos lados. Y los hijos, ya muchos se metieron en el crico, y ya otros andan repartiendo y tirando droga. Y la mujer, pues bueno, la mujer es una chismosa, y la mujer anda metida en quién sabe cuántos problemas allí en la colonia, porque como su esposo no le da suficiente para comer, entonces ya se metió a vender quién sabe qué chunches, y entonces anda allí con las señoras, y andan los chismes, y quién sabe qué, que ya me dijo, que ya me hizo, y entonces va y lleva y trae, y los niños le escupen en la cara a sus papás, porque nada, tú que me vas a venir a mandar, papá, y que no sé qué, está todo viejillo y que no sé qué. Bueno, eso es un matrimonio y una familia común y corriente. Y podemos decir, bueno, no hay nada de extraño en eso, ¿no? ¿Por qué no hay nada de extraño en eso? Porque nos hemos acostumbrado a vivir así. Y prácticamente cuando, por ejemplo, llega una muchacha y tiene 15, 16 años, y entonces no se ha ido con el novio, entonces dice: ah, caray, como que esta muchacha está rara, ¿no?
¿Por qué es tan rara? Pues porque no se ha ido con el novio. Ya, o sea, me preocupa. Y entonces se nos hace lo más normal del mundo. Y entonces Dios quería reformar el corazón de la gente en el pueblo de Israel, pero también el día de hoy Dios quiere reformar nuestro corazón y nuestra manera de pensar, nuestros intereses y nuestros anhelos corrompidos por Egipto. ¿Y quién es Egipto? Para nosotros, el mundo. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. ¿Lo tienes? Jeremías 29:11 dice: porque yo, dice Jehová, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuáles son los pensamientos que Dios tiene para su pueblo? Pensamientos de paz y de bienestar, para darles el fin que esperan. Entonces, cuando Dios establece la ley, cuando Dios establece estos estatutos y mandamientos, no era para caerles gordo al pueblo de Israel. Era para que Israel pudiera caminar un camino diferente a todos los demás. Algo que no estaba tal vez acostumbrado y que tenía que cambiar. Y algo que Dios le estaba garantizando a su pueblo, que entonces si ellos cumplían esa ley, si ellos cumplían ese pacto, entonces Dios les iba a bendecir. Levítico capítulo 20, versículo 7. Levítico 20:7. Levítico 20:7 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. El asunto de la santidad, ya lo platicamos en el libro de Levítico, pero el asunto de la santidad es apartarnos. Y Dios está llamando al pueblo de Israel a apartarse de tanta corrupción y apartarse de tanta cochinada que tenía el mundo en aquel entonces. Recuerda Sodoma y Gomorra, recuerda las prácticas, recuerdas Levítico capítulo 18, por ejemplo, las leyes en cuanto a la inmoralidad. Entonces tú puedes leerlo en tu casa, pero todo, dice Dios en Levítico 18, dice: porque no quiero que ustedes sean como esos pueblos. Porque yo quiero que ustedes sean totalmente diferentes. Porque yo quiero que ustedes sean un pueblo ejemplar. Ahora, ahí mismo en Levítico capítulo 20, versículo 26, dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Ok? Dice Dios: los he apartado para que seáis míos. ¿Y qué significa ser de Dios? Bueno, en primera instancia significa obedecer, significa aprender los decretos y ponerlos por obra. Cuando estamos hablando de la ley, en esta palabra y enmarcándolo, los 10 mandamientos, cuando estamos hablando de la ley, los 10 mandamientos, estamos hablando de la ley. Fíjate bien, aquí te viene algo interesante. Cuando hablamos de la ley, los 10 mandamientos, estamos hablando de la ley moral. Acuérdate de eso, la ley moral, ¿ok? Estamos hablando de la ley moral. Y no estamos hablando de la ley civil o la ley ceremonial. La ley civil y la ley ceremonial fueron anuladas en el Nuevo Testamento bajo la obra de Jesucristo en la cruz. Porque la ley ceremonial, toda esa apuntaba a Cristo y su obra. Como el Cordero, como el sumo sacerdote, como el de la tribu de Leví. Todo eso, todo apuntaba a Jesús. Y entonces se cumplió y la ley ceremonial fue cumplida. Y la ley civil tenía que ver con usos y costumbres de aquel entonces, específicamente dados para el pueblo de Israel. Porque en muchas ocasiones hay gente que me ha preguntado: bueno, es que estamos viendo el Antiguo Testamento, ¿y cómo escoger? ¿Cómo escoger? ¿Qué mandamientos sí son para la iglesia y qué mandamientos no son para la iglesia? ¿Cómo puedo yo decir, bueno, o los hago todos o no hago ninguno, ¿no? O nada más agarro los que me convienen. ¿Qué mandamientos agarro? Bueno, vamos a agarrar los mandamientos que hablan acerca de la ley moral. Esos son los que tenemos que hacer, porque esos son los que también Jesús viene a recordar en el Nuevo Testamento. Y les dice: oíste que fue dicho, no adulterarás, oíste que fue dicho, y todo eso, no mentirás. Jesús nos está recordando la ley moral, pero no está recordando la ley ceremonial o la ley civil, porque esa la vendría a cumplir Él. Entonces, la ley moral es el valor permanente, porque es un reflejo de la santidad de Dios y la norma para definir el pecado bajo ambos testamentos.
Entonces, esa ley moral que establecemos y vemos en los 10 mandamientos es una ley que trasciende, porque es parte de la santidad de Dios, el reflejo de la santidad de Dios. Entonces, alguien puede decir, bueno, es que 10 mandamientos, Antiguo Testamento, ¿por qué tengo que hacerlos? ¿Por qué unos sí y otros no? Bueno, tenemos que, dentro del método inductivo, dentro de nuestro estudio de la palabra, tenemos que aprender a discernir y aprender a diferenciar entre ley moral, ley civil y ley ceremonial. Y entonces poder decir, ok, esta ley aplica para mí. Esta ley era para el pueblo de Israel. Esta ley ya se cumplió en la obra de Jesús. Tenemos que empezar a discernir en eso. Entonces, la ley moral es para definir mi pecado, para definir que en qué estoy yo mal. La ley ceremonial apunta toda hacia la obra de Jesucristo, su cumplimiento y su consumación. La ley civil gobernaba al pueblo de Israel bajo una teocracia y una sociedad apartadas para Dios. Pero la ley moral sigue vigente para ti y para mí. Versículos 2 y 3 de Deuteronomio 5 dice: Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. El monte Horeb o el monte Sinaí es exactamente el mismo. No con vuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Okay? Fíjate bien, vamos a analizar esto. Dice, Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Horeb. No con nuestros padres, sino con nosotros, los que seguimos vivos. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros, con los que seguimos vivos. Ahora pregunta, ¿con quién hizo el pacto Dios? ¿No lo hizo con sus papás? Pues sí, hace 40 años. Lo hizo con sus papás. Entonces, ¿por qué Moisés está hablando aquí de que no lo hizo con sus papás? ¿Se estará contradiciendo la Biblia? No, no se contradice. El asunto es que es algo más íntimo, algo más relacional. Moisés está enfatizando que el pacto de Dios, que Dios estableció con Israel, con ellos, con los que están vivos. Dice, yo he establecido un pacto contigo, con los que están vivos. La nueva generación de Israel debía de entender y apropiarse del principio de que Dios busca, fíjate bien, una relación personal con su pueblo. Dios busca una relación íntima con su pueblo. Dios te ha llamado a ti y a mí como sus hijos para tener una relación íntima. Tú con Dios y yo con Dios. Dios busca esa relación para con su pueblo. En el libro de Mateo, no lo busques, pero el libro de Mateo capítulo 1 versículo 21, el ángel está hablando con José y le dice, y le pondrás por nombre al niño que trae tu mujer, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. No dice, porque él ayudará a su pueblo a sentirse bien en toda su vida. No dice porque ayudará a su pueblo a que tenga mucho dinero para que sea próspero y bendecido. No dice ayudará a su pueblo a que todas sus enfermedades se le quiten. No dice eso, sino que dice ayudará a su pueblo a vencer el pecado. Los salvará de sus propios pecados. Entonces, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel es una relación de Dios con su pueblo y del pueblo con Dios. Si vemos todo el libro de Levítico, lo hemos estado diciendo muchas veces, todo el sistema levítico, los sacrificios, los levitas, el sumo sacerdote, todos ellos nos hablan acerca de tener una relación con Dios, de buscar a Dios como mi Dios personal. Dios no quiere ser Dios de alguien más y luego de ti, sino Dios quiere ser Dios de ese alguien más, pero también de ti al mismo tiempo. Hemos dicho en algunas ocasiones que Dios no tiene nietos. ¿Qué significa eso? Que Dios no es, no tiene nietos. Yo adoro a Dios, vamos a suponer. Yo adoro a Dios, es mi Dios, yo lo he hecho mi Dios. Y por causa de que es mi Dios y Dios me da mi salvación, entonces mi hijo es salvo. Porque es por así como de rebote, ¿no? Pues es que eres hijo del pastor, pues ya eres tú salvo. No, no es así. Dios quiere tener una relación conmigo personal y Dios quiere tener una relación personal con mi hijo. Y Dios tendrá que tomar su propia decisión para buscar o no a Dios. Ahora, por eso es que Dios no tiene nietos, sino Dios quiere tener siempre hijos. Esta nueva generación de Israel debía de entender y apropiarse del principio de que Dios busca esa relación personal con su pueblo.
El pacto de Dios con Israel debía ser adoptado y aceptado por cada generación para que hubiera una continuidad del propósito de Dios para con el pueblo. O sea, imagínate que ese pueblo, esa segunda generación, se olvidara del pacto e hicieran lo que bien les pareciera. Pues entonces, ¿de qué sirvió que los haya rescatado de Egipto? ¿De qué sirvió que haya abierto el Mar Rojo? ¿De qué sirvió que haya vencido al faraón y a todo ese ejército? ¿De qué sirvió que estuvieran enfrente de la tierra prometida? ¿De qué sirvió que los hubiera sustentado durante 40 años? ¿Para qué? Pues los hubiera dejado en Egipto. Allí se mueren solos. ¿Para qué gasta tanto tiempo? No, Dios quería una continuidad del propósito que Dios tenía para su pueblo. Y era sumamente necesario que la segunda generación de los israelitas que salieron de Egipto supieran qué es lo que Dios quería para con ellos. Y entonces dice Dios, no con vuestros padres, sino con ustedes. Es que Dios hizo un pacto. Significa, sí lo hizo con los padres, pero esto es una forma retórica, una forma simbólica de decir, tus padres ya están muertos. Ahora la situación es contigo directamente. Tus padres, ellos ya no tienen nada que hacer, ya están muertos. Ahora eres tú el responsable de tu propia vida. No puedes echarle la culpa a tu papá, no puedes echarle la culpa a tu mamá porque ya están muertos en el desierto. Ahora es tu propia decisión seguir o no a Dios. La segunda generación enfrente de la tierra prometida, es tu propia decisión qué vas a hacer. Y esto es algo muy común, porque mucha gente dice, es que mi papá, dale amor a tus hijos. Pues es que a mí nadie me dio amor. Es que mi papá me pegaba con el fuete para los caballos. Ay, pobrecito de mí. Es que mi papá nunca me dio un abrazo y por eso yo no le doy abrazo a mis hijos. Ay, pobrecito. No, o sea, ya deja eso allá. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Y entonces ahora Dios quiere que tú le conozcas para poder buscar y seguir un propósito para ti como su pueblo. Asimismo, hoy con nuestras nuevas generaciones, estas nuevas generaciones deben de apropiarse de la palabra de Dios en sus vidas. ¿Por qué crees que te dije hace rato? Tienen que traer su Biblia. Llévalos, anímalos. Si quieres, oblígalos, son tus hijos, pero que lleven la Biblia, que traigan la Biblia, que la abran. En algún momento de su vida, créeme, la van a necesitar. Van a necesitar en dónde está escrito ese versículo. Y ¿sabes por qué te lo digo? Porque yo lo he llegado a necesitar. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese versículo? En este momento que me siento tan mal en mi vida. Las nuevas generaciones tienen que apropiarse de la palabra de Dios en sus vidas. ¿Y cómo es esto? Bueno, no puedo obligar a mis hijos a amar a Dios. ¿O sí los puedes obligar? No. Les dices, deja a esa novia que no te conviene, deja a ese novio que no te conviene. ¿Y te hicieron caso? No, no te hicieron caso. Entonces tú no puedes obligar a tus hijos a amar a Dios. Dice un proverbio del mundo, dice, tú puedes llevar al caballo al agua, pero no puedes obligar al caballo a que beba agua. Es igual con nuestros hijos. Tú no puedes obligarlos a que amen a Dios, pero sí puedes llevarlos a los pies de Dios. Y no puedes obligarlos. Yo no puedo obligar a mis hijos a amar a Dios si yo no amo a Dios primero. Busca 1 Timoteo 4:12. 1 Timoteo 4:12. Es un versículo bien famoso y te lo sabes. 1 Timoteo 4:12. ¿Lo tienes? 1 Timoteo 4:12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Para quién es este mandamiento? ¿Para quién es esta palabra? Usualmente se la decimos a los jóvenes, ¿no? Porque dice, nadie tenga poco tu juventud. Se la decimos a los jóvenes, a los chamacos. Y entonces le decimos, yo creo que tú seas ejemplo en palabra, en virtud, en amor y todo eso. ¿Y nosotros qué? Muchas veces les exigimos demasiado a nuestros muchachos.
y les decimos, es que este versículo, hijo, este versículo tiene que estar tatuado en tu corazón, este versículo tiene que formar parte de tu vida, hijo, este versículo apréndetelo y que seas ejemplo delante de los creyentes. ¿Y tú, papá, qué estás haciendo? Somos súper exigentes con nuestros muchachos, pero ellos no están viendo eso mismo en nosotros. Y eso a la larga, mi hermano, eso puede generar rebeldía, pasividad, hipocresía, apatía y desinterés en los jóvenes. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que mi papá me está diciendo que yo vaya a la iglesia y él no va? ¿Cómo es que mi mamá me está diciendo que perdone y ella no ha perdonado? ¿Cómo es que mi papá me está diciendo que yo alce las manos y adore a Dios si mi papá no habla, no canta, no dice, no lo hace delante de Dios? Pero somos muy duros. Alaba a Dios y te voy a cachetear si no haces la voluntad de Dios en tu vida. ¿Y a ti quién te cachetea? Ya se me acabó la hora. ¿Le quedamos en continuará o quieren seguir? Tú puedes cachetear a tus hijos porque no van a la iglesia. ¿Y a ti quién te cachetea? Yo no te voy a cachetear, ni crees. Ese no es mi trabajo. Es más, si yo te doy una cachetadilla, al rato se te quita. Yo prefiero que te dé una cachetada al Espíritu Santo, porque esas calan y calan bien hondo. Entonces mira, deja que Dios se encargue. Pero regresamos al punto. Las nuevas generaciones necesitan enamorarse de Dios. Pero ¿cómo es que esas nuevas generaciones se van a enamorar de Dios si yo no estoy enamorado de Dios? Y quiero que hoy, mi hermano, hermana, te hagas un examen a ti mismo. Y te preguntas a ti mismo, ¿realmente yo quiero estar caminando en este camino con Dios? ¿Realmente yo estoy enamorado de Dios? ¿Realmente yo soy un ejemplo para mis hijos? Porque sí puedo exigirle a mis hijos, yo sé ejemplo en tu juventud para con los creyentes y que nadie tenga nada que decir de ti, hijo mío, hija mía. Pero yo ni siquiera hablo la Biblia, yo ni siquiera oro en defensa propia. Algunas veces tus hijos te han visto mal. Y mal, quiero decir, te han visto enojado, te han visto chillando, te han visto borracho, te han visto cometiendo pecado. ¿Alguna vez te han visto tus hijos? Sí, te lo puedo asegurar. Te han visto mintiendo, te han escuchado mentir. Y eso es algo de nuestra naturaleza. Pecamos. Sin embargo, ¿cuántas veces tus hijos te han visto orar? ¿Cuántas veces te han visto hincado delante de Dios? ¿Cuántas veces te han visto que abres tu Biblia en la semana? ¿Cuántas veces? Y hoy, por ejemplo, te puedo decir, dile a tus hijos, papás, ayúdenme con sus hijos para que traigan su Biblia. Sus hijos chiquitos y los jóvenes traigan su Biblia. Y el papá, ¿dónde está tu Biblia, papá? ¿Dónde está tu Biblia? Solamente tú sabes dónde está. Aquí está en mi celular. Bueno, qué bueno que estás en tu celular. Pero tráete esto. Tráetelo. Somos vieja escuela. Necesitamos leer. Quiero escuchar. Escucha a continuación. Hace 8 días te dije, quiero que escuches. Cierra, guarda silencio y quiero que escuches el sonido. Ahora, quiero que eso lo vuelvas a hacer a continuación. Busca Tito capítulo 2. Escucha. Escucha. Tito capítulo 2. ¿Qué escuchaste? Gente buscando un versículo en la Biblia.
Mi hermano, eso es música. Eso es música delante de los ángeles que están alrededor del trono de Dios. Eso es música para mis oídos. Eso es una canción de alabanza delante de Dios. Escuchar cómo las hojas suenan. Tito capítulo 2, versículo 1. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y fíjate esto que viene a continuación. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ti, de vosotros. Somos muy duros con los jóvenes y les decimos: hijo, quiero que seas ejemplo en virtud, en amor, en palabra. ¿Y nosotros qué? ¿Y tú qué, papá? ¿Y tú qué, mamá? Tú también eres llamado a ser ejemplo. Ahí está, Tito capítulo 2. Tú también eres llamado a ser ejemplo. Tú también eres llamado. Ay, es que yo eres de viejillo. Ay, es que yo ya para qué. Ay, es que no, eso déjalo para los jóvenes. No, es para todos. ¿Qué dice la palabra? Para aquellos que están, ¿qué dice? Vivos. ¿Qué pasó con los papás? Están muertos, ya no es para ellos. Ahora es para los que están vivos. ¿Y tú estás vivo? Pellízcate. ¿Sí? ¿Estás vivo? ¿Neta? Entonces es para ti la palabra, para aquellos que están vivos. Tenemos dentro de la iglesia, escucha esto, tenemos dentro de la iglesia una absoluta necesidad de hombres y mujeres siendo modelados a la imagen de Jesús y al mismo tiempo sirviendo de modelo y ejemplo para otros, para nuevas generaciones. Yo conocí a Dios a los 10 años. Yo era un chamaquillo, como muchos que ves allá. Y cuando yo crecí, y cuando yo iba a la iglesia a esa edad, yo veía hombres alabando a Dios, predicando la palabra de Dios, buscando el rostro de Dios. Y eso me animó a ser pastor, y eso me animó a seguir adelante, y eso me animó y dijo: yo quiero ser como ellos. Yo quiero un día estar parado enfrente de una iglesia igual como ese hermano lo está haciendo. Yo quiero ser de influencia también. Yo encontré, y Dios me permitió, tuvo gracia para conmigo, y mientras yo crecía tuve hombres los cuales fueron modelados a la imagen de Jesús y que buscaban el rostro de Dios, y que para mí fueron una influencia absoluta en mi crecimiento para buscar hoy a Dios. Y también quiero yo ser un ejemplo y una influencia y un modelo para los hijos, para nuestros hijos. Pero no me dejes toda la chamba a mí. La iglesia está necesitada y hambrienta de hombres y mujeres siendo modelos y que sirvan de influencia para las nuevas generaciones. Y que tus hijos y las nuevas generaciones puedan ver el gran amor y la sed que tú y yo tenemos. ¿Te has equivocado alguna vez? Sí, yo sé que sí. ¿La has regado bien gacho? Yo sé que sí la he regado. Pero el punto aquí es: ¿cómo fui yo? ¿Cómo traté ese problema en mi vida? ¿Cómo fui y me fui a hincar delante de Dios y a pedirle perdón a Dios por lo que había hecho? ¿Cómo es que yo trato con esa situación en mi vida? Y entonces las nuevas generaciones dicen: mi papá se equivocó, pero está pidiendo perdón. Mi papá la regó bien gacho, pero está pidiendo perdón. Cuando yo crezca, quiero ser como él.
Y la pregunta, ahí va la espada, mi hermano. Ahí va la espada. Tus hijos quisieran ser como tú estás siendo en Dios actualmente. No me veas. Es más, ni siquiera te voy a ver. Tus hijos tienen un ejemplo en ti como mujer o como hombre. Tienen un ejemplo en ti de ser un hombre modelo y que sirve de influencia para sus vidas, para que ellos también se enamoren de Dios. ¿O estás poniendo en ellos y sembrando una semilla y una raíz de amargura, de odio y de hipocresía? ¿Qué estás sembrando en ellos? Tenemos que ser ejemplo para nuevas generaciones. Y esto tiene que ver completamente con la ley moral. Y para empezar, fallamos constantemente en el primer mandamiento. ¿Te acuerdas cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Fallamos en ese, todos. Fallamos constantemente en ese primer mandamiento porque nos hacemos dioses de todo. Nos hacemos dioses. Ya ni siquiera te cuento de la fiesta de ayer, de los cohetes de ayer 28 de octubre. Ya ni te cuento, ¿sabes de lo que estoy hablando, verdad? Sí. Blanco, verde y amarillito. Ya ni siquiera te cuento de eso, porque se supone que tú y yo ya no debemos de andar ahí en ese rollo. Te cuento de lo que hay aquí adentro de mi corazón. Bueno, hacemos dioses de todo. Dioses de mi apariencia. Hago un dios de mi masculinidad. Es que quiero ir al gimnasio porque me quiero ver más chuletón y más jugoso. Las mujeres hacen dioses de su femineidad. Y entonces, es que crema por aquí, crema por allá. Mujeres, de verdad, las arrugas que tienen son preciosas. Las canas que tienen son preciosas. Nos hacemos dioses de todo. A veces paso más tiempo con mi coche que con Dios, porque quiero que esté limpiecito. No sabes ni siquiera nada de mecánica, pero tú estás ahí como que moviéndole y haciéndole el engabanado que tú puedes, ¿no? Hago un dios de mi dinero, hago un dios de mi trabajo, hago un dios del sexo, hago un dios de mi enfermedad. ¿Cómo puedo hacer un dios de mi enfermedad? Bueno, ¿te preocupa más tu enfermedad que darle gusto a Dios o darle una ofrenda de tu tiempo a Dios? Y tu enfermedad puede más que tu Dios. Hago un dios del deporte, de mis pensamientos, de mis ideologías, de mis intereses, de mis anhelos. Hago un dios de mis hobbies. Le metes más dinero y tiempo y esfuerzo a tu hobby que a Dios mismo. Josué 24:15, búscalo. Josué 24:15. ¿Lo encontraste? Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Seguramente lo tienes subrayado en tu Biblia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. El ejemplo y el modelo siempre se repiten para lo malo. O sea, nuestros hijos siempre van a aprender lo malo de nosotros, ¿verdad? Siempre, es bien fácil que aprendan lo malo. Y dicen, es que los niños son como una esponja y aprenden todo de sus papás. Sí, pero nuestro corazón nos lleva a aprender lo malo. ¿Cómo no aprenden a hacer de comer bien rápido? ¿Cómo no aprenden a lavar los trastes? ¿Cómo no aprenden a lavar su ropa? ¿Cómo no aprenden ¿Cómo no aprenden eso? Entonces, no es tan cierto ese rollo, ¿no? Aprenden lo que queremos aprender, lo que me conviene, lo que yo quiero, lo que se me pega la gana. Pero el ejemplo y el modelo siempre se va a repetir una y otra vez en la vida de las nuevas generaciones. ¿Qué le estamos enseñando a nuestras nuevas generaciones? Y esto no tiene que ver con el pastor ni con los líderes de la iglesia, pero sí tiene que ver con los papás. Mis hermanos, pues tenemos una hora. ¿Cuántas horas tiene la semana? Es un chorro. ¿Cuántas horas tiene la semana? Y nosotros nos podemos tener media hora
40 minutos, 1 hora, porque el pastor se tarda bien hartísimo. 1 hora. ¿Y tú crees que en 1 hora se va a poder reformar el corazón y el pensamiento de esos chamacos cuando en toda la semana, en su escuela y en su casa, nadie busca a Dios? Te lo digo tal cual, nadie busca a Dios, nadie toma parecer a Dios. Y entonces tú lo traes para que te lo componga el pastor, la iglesia, o el líder de jóvenes, o el maestro de la escuela dominical. Ahí se lo encargo, pastor. ¿Para qué me lo encargas? Encárgatelo tú. Si tú lo descompusiste, yo ¿quieres que te lo componga? O usted compóngalo. Es que pues, no vi el manual, pues saca el manual de la basura y entonces empieza a leerlo y entonces compón tú mismo a tus hijos. Yo me encargaré de los míos. No es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad aquí es exponer la palabra de Dios tal cual es y estar juntos en unidad y buscar a Dios juntos. Pero imagínate también, una de las cosas o de las funciones del pastor, te voy a hablar de mi función. Una de las funciones del pastor es, bueno, sí, predicar la palabra y estar y todo el rollo, pero una de las funciones más importantes es pastorear. Hay mucha gente que busca un pastor. Ay, sí, mi pastor. Ay, sí, y foto para el Face, pastor. Y ahí para el Instagram y todo ese rollo. Buscan pastor, pero no buscan ser pastoreados. No les gusta ser pastoreados. Ay, el pastor es mi amigo y el pastor esto y así. Pero el día que el pastor te dice, o yo te digo, no me gusta lo que estás haciendo. Y no me gusta porque soy Alejandro, nada más. Sino no me gusta porque mira lo que dice la palabra acerca de lo que estás haciendo. Está mal lo que estás haciendo. Ay, pues no quedamos tú y yo bien amigos. Somos amigos, pero sigo siendo tu pastor. Hay miles de personas que buscan una iglesia, un lugar donde reunirse y buscan un pastor, pero no les gusta ser pastoreados. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de la vez pasada? Cuando el jalón de orejas, ¿te acuerdas de eso? Entonces no nos gusta que nos llamen la atención y no nos gusta que es mi responsabilidad. Y tal vez no te está gustando esto que te estoy diciendo. Tú los descompusiste, hermano. O sea, pues tú compónlos. Bueno, es una forma de decirlo. Versículo 4 de Deuteronomio 5. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Cara a cara, dice, habló Dios con el pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 33, versículo 18 al 23. No lo voy a leer porque está larguito. Necesitamos terminar. Éxodo capítulo 33, versículo 18 al 23. Moisés le dice a Dios, Señor, yo quiero verte. Y entonces le dice Dios a Moisés, no puedes verme, Moisés, porque no hay hombre que me vea y viva. En otras palabras, el día que Dios se muestre cara a cara delante de ti, ese pues es tu último momento de vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, hay una palabra, hay una acción, hay algo que hacemos nosotros que nos separa de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado en nuestras vidas nos aleja de Dios. ¿A qué se refiere ver a Dios cara a cara? ¿A qué se refiere esto? Porque no es una forma visible, no es una forma corpórea de Dios, sino más bien es algo de libertad y de Dios se muestra a ti y a mí familiarmente y de una manera tal que no puede haber duda de que su presencia está allí. En otras palabras, es parte de nuestro trabajo, abrir la Biblia y entonces hablar de tal manera que no te quede duda que es Dios el que te está hablando. Que no te vayas de aquí y digas, como que eso no sé, ¿de dónde? ¿Es Dios o es el pastor? ¿Es su idea o son sus nervios? ¿O ya se le está subiendo la bilirrubina? No, sino que no quede duda de que sepas de que es Dios el que está hablando a tu corazón y a tu vida. Y por eso es sumamente importante la palabra. No hay duda de que Dios me está hablando. No hay duda de que es Él el que nos está hablando el día de hoy, porque lo escuchamos y abrimos la palabra de Dios. Deuteronomio 4:12. Ahí está una hojita antes. Deuteronomio 4:12
Dice, y habló Jehová con vosotros del medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Ninguna figura vieron el pueblo de Israel. Esto habla de una comunicación íntima y libre, una comunicación transparente de Dios para con su pueblo. Y cara a cara, parece que significa de una inmediatez de contacto personal. Es decir, Dios quiere tener un contacto personal contigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, te lo sabes de memoria. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y el que abre su corazón, yo entraré en él y cenaré con él. Él toca a tu puerta, a la puerta de tu corazón. ¿Por qué? Porque Él quiere tener una relación íntima contigo y conmigo, un contacto personal, cara a cara. Pero ¿cómo es eso? Si dice Dios que no puedo vivir estando delante de Él. Bueno, Dios quiere tenerte con Él. Dios quiere hablar contigo cara a cara. Pero ¿sabes algo? Y quiero ser bien claro en esto. El hablar cara a cara. ¿Quién de ustedes le encantaría tener eso, esa comunicación libre, íntima, transparente con Dios? Como dice la Biblia de Moisés con Dios, hablaba como si hablara con su compañero, con su amigo, dice la palabra. ¿Te encantaría eso? Bueno, no solamente con Moisés, sino también contigo. Dios lo puede tener. Solamente es cuestión de que tú lo quieras. Pero quiero advertirte que el hablar cara a cara con Dios siempre va a generar en nosotros incomodidad por el pecado que traemos a cuestas. Siempre. Primera de Corintios 1:9. Primera de Corintios 1:9. Dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿A qué fuimos llamados? Dice este versículo. A una comunión con Cristo, a una comunión con nuestro Señor. Luego, bríncate a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Primera de Juan 1:3. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión, ¿con quién es? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero el hablar cara a cara con Dios te va a generar incomodidad por el pecado que hay en nosotros. Y dice el versículo 4: cara a cara, de en medio del fuego, hablaba Dios contigo. ¿Por qué fuego? ¿Por qué hace esa simbología de que hablaba con el fuego? Versículo 5 y último de Deuteronomio 5. Deuteronomio 5:5 dice: dice Moisés, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Tuvisteis temor de la presencia de Dios, tuvisteis temor del fuego de Dios. Y déjame decirte esto que te voy a decir a continuación con mucho respeto, pero también, si no te lo digo yo, nadie te lo va a decir. Si yo salgo de un lugar, te voy a poner el ejemplo, iglesia. Si yo salgo de un lugar, de una iglesia, donde se predicó la palabra de Dios, predicó, entre comillas y subrayado, y salgo, fíjate bien, lleno y satisfecho. Ay, qué bonita palabra. Ay, qué padre estuvo el día de hoy. Ay, salí como del buffet, así bien llenote. Ay, gracias a Dios. Si tú sales así de una iglesia, la pregunta aquí sería, no quiero blasfemar, mi hermano, pero quiero ponerte a pensar. ¿Será que Dios realmente estuvo allí? Piénsalo. Salí lleno, salí satisfecho. Eso es lo que yo realmente buscaba. ¿Realmente Dios estuvo allí? Piénsalo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13. Segunda de Corintios 11, 13 dice:
Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Versículo 3. Segunda Tesalonicenses 2, 3. Dice, ¿lo encontraste? Sí. Segunda Tesalonicenses 2, 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está hablando del anticristo. Y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Y subraya eso. ¿Qué pasa al final? Haciéndose pasar por Dios. Mi hermano, tenemos que tener mucho cuidado en esto. No es lo mismo confrontación a condenación, legalismo o motivación. La confrontación trae convicción y después trae un arrepentimiento, gracia y perdón. Si nosotros o las personas o la iglesia está acostumbrada a palabras suavecitas, a palabras que te soban el lomo, entonces ese no es el lugar. Busca un lugar en donde seas confrontado. Y te lo he dicho 1 y 1000 veces. No me importa que salgas motivado de aquí. Ese no es mi trabajo. Yo nunca te voy a predicar para que salgas motivado. Mi intención para contigo es confrontarte con la palabra de Dios. Porque a ver, pastor, es que no entiendo. Es que la palabra es gracia, misericordia, perdón. Sí lo es. Lo es completamente y no estoy negando eso. La mujer adúltera que trajeron con Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Hija, tus pecados son perdonados, vete y no peques más. Pero antes, ¿qué fue lo que pasó con ella? La exhibieron en su pecado. La confrontaron en su pecado. Nicodemo, un fariseo legalista. ¿Qué hizo Jesús con los fariseos? Les dijo, sepulcros blanqueados, ustedes son una bola de hipócritas. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron, los fariseos? Bueno, lo crucificaron. No lo querían, lo odiaron. Pero hubo uno llamado Nicodemo que al final de todo se convirtió y fue uno de los que llevó el cuerpo de Jesús a resguardar en la tumba. La mujer samaritana. ¿Qué fue lo que Jesús hizo con la mujer samaritana? ¿No le mostró su pecado y la confrontó con su pecado? Mujer, todos los hombres que has tenido, pues ni siquiera fueron tus maridos. Y el que tienes ahorita tampoco lo es. O sea, mujer, eres una fornicaria, mujer. Mujer, estás en pecado, mujer. La confrontó con su pecado. ¿Qué fue lo que pasó con el joven rico? Señor, todo esto he hecho desde mi juventud. Y dijo, ve y vende todo lo que tienes. Ay, Señor, ¿y cómo se fue el joven? Agüitado. Juan el Bautista fue y confrontó a Herodes y le dijo, Herodes, deja de estarte acostando con tu cuñada. ¿Y qué fue lo que hizo Herodes? Le dijo, ay sí, Juan, qué bueno que me dijiste. ¿Qué fue lo que hizo Herodes? Le mandó cortar la cabeza. Ponerte cara a cara con Dios te va a incomodar. Si no te incomoda, entonces estoy dudando que sea Dios. Sí, hay gracia, sí, hay perdón, pero primero hay confrontación. Primero tienes que entender, y tú y yo tenemos que entender que soy pecador, que somos pecadores, y por eso entonces necesito la gracia, el perdón y el sacrificio de Jesucristo en la cruz por mí. Porque yo no puedo acercarme a Dios por mis propios medios y por mis propias fuerzas. Yo no quiero que salgas motivado, yo quiero que salgas confrontado y que pongas a hacerte la voluntad de Dios en tu vida. Mi intención no es caerte bien, mi hermano, de verdad. Te lo digo abiertamente, mi intención no es caerte bien, mi intención es que hagas la voluntad de Dios en tu vida. Esa es mi intención. Eso es lo que yo quiero que haya en tu vida, en tu familia, con tu esposa y con tus hijos. Que tú hagas la voluntad de Dios y que seas un modelo, hombre o mujer, de influencia hacia la siguiente generación. ¿Por qué alguien
Ya voy a terminar con un pasaje. ¿Por qué alguien, una pregunta, por qué alguien no quisiera o no toleraría ser confrontado? ¿Por qué? Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. ¿Por qué alguien no quisiera ser confrontado? Ay, es que yo voy a esa iglesia porque hay puras cosas bonitas, puras cosas lindas, puras cosas hermosas. Ay, qué bonito es ir a esa iglesia. Salgo bien bendecido. En la confrontación hay bendición también, solo que a veces no la toleramos. Jesús, platicando con Nicodemo, le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bonito versículo, qué bonito pasaje. Pero fíjate lo que dice después: porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres, ¿qué dice ahí? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En otras palabras, cuando seas pastoreado, cuando realmente el pastor te esté pastoreando, no te va a agradar, porque te va a confrontar. Y esa es una palabra que te va a librar de la muerte. No porque el pastor la diga, sino porque es palabra de Dios para ti. Busca la confrontación. No busques la motivación. No busques el que te aplaudan. No busques el reconocimiento. No busques el que te soben el lomo. Busca el fuego de Dios. No es agradable, te lo advierto, pero el fuego de Dios refina. El fuego de Dios quema lo que no es de Dios. Y yo necesito demasiado el fuego de Dios en mi vida. Pero la pregunta es: ¿estás dispuesto a aceptar el fuego? ¿Estás dispuesto a soportar el fuego? El pueblo de Israel no lo soportó y se fueron lejos de Dios. ¿Tú estarías dispuesto? Pase lo que pase y te diga Dios lo que te tenga que decir, ¿aguantarías el fuego? Así te quiero quedar, así quiero que te vayas el día de hoy. ¿Oramos? Señor Jesús, nuevamente aquí estamos. Delante de tus pies y de tu presencia. Sabiendo, Señor, que somos incompetentes, y sabiendo también, Señor, que la hemos regado tantas veces, Dios, de verdad. Pero tú tienes misericordia una vez más, un día más de nosotros. Señor, muchas veces yo lo he cantado: manda tu fuego, Señor. Pero realmente a veces ni siquiera sabemos qué es eso. El verte cara a cara, Señor, tu misma presencia trae incomodidad y nos confronta. Realmente yo quiero eso para esta iglesia, Dios. Que ese fuego y que esa confrontación venga a nuestras vidas, Padre. Y no importa que duela, y no importa que queme, Señor, porque yo sé que eres tú. Señor, no nos permitas nunca ser un grupo de motivación, Padre. No nos permitas ser un grupo, Señor, de autoayuda. No nos permitas, Dios, ser un grupo, Padre, que ahí se la lleve leve en su vida. Señor, ven, confróntanos, reforma, Señor, nuestro corazón y nuestra mente, nuestros intereses, Dios, y aún hasta nuestra forma de caminar, Señor, para que en realidad podamos reflejar el rostro de Jesús en nuestro corazón. Señor, y esa confrontación y ese fuego no me gusta, pero después de eso encuentro perdón, gracia y misericordia.
ven a tu iglesia y ven, Señor, llénanos con tu fuego. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Gracias, Dios, por esta preciosa iglesia que tú has comprado con tu sangre. Gracias, Dios, porque me permite ser parte de este precioso grupo, Señor Jesús, el cual, Dios, queremos buscar tu rostro y ser confrontados realmente por ti, para hacer tu voluntad, para ser transformados conforme a la imagen del varón perfecto, Jesucristo. Señor, para ser un reflejo de tu luz y de tu rostro, para encontrarte, Señor, y darte a ti la gloria. Bendice a mis hermanos ahora que salen. Cuida su corazón, cuida sus pasos, cuida sus decisiones. Y Espíritu Santo, incomódalos, Dios. Espíritu Santo, incomódalos, Padre. Y que sea, Señor, tú transformándolos en esta semana. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios esté contigo siempre y te sustente. Gracias por estar aquí. Un abrazo para todos. Gracias.